Imagina por un momento que estás en el siglo XVII. El sol cae sobre el océano, el barco se balancea violentamente y tú acabas de sobrevivir a una feroz batalla naval. Huele a pólvora, a madera quemada y a sangre. Tienes una herida profunda en el costado y cada respiración duele más que la anterior. Miras a tu alrededor buscando ayuda, pero te das cuenta de una terrible verdad. Estás en medio del mar, a cientos de kilómetros de cualquier puerto, y en tu barco no hay médicos, no hay hospitales, no hay medicinas modernas. Solo un grupo de piratas cansados y un viejo cofre con herramientas oxidadas. Ahora piensa en esto. Si fueras un pirata herido o enfermo en esa época, ¿cómo te curarías? ¿Quién te atendería? ¿Qué métodos usarían para salvarte la vida? Hoy vamos a responder esa pregunta y a sumergirnos en uno de los aspectos más crudos y desconocidos de la vida pirata, la medicina en alta mar. La primera gran verdad que debes entender es esta. En la mayoría de los barcos piratas no había médicos profesionales. A diferencia de los grandes navíos de guerra o de las flotas comerciales importantes, los piratas no podían darse el lujo de contratar doctores con formación académica. Eran hombres fuera de la ley, siempre en movimiento, perseguidos por la marina, y lo último que podían permitirse era llevar a bordo a un cirujano costoso. Por eso, cuando alguien se enfermaba o resultaba herido, las opciones eran muy limitadas. La salud de la tripulación dependía casi por completo de la experiencia, la improvisación, sobre todo, de la suerte. En algunos barcos grandes existía la figura del llamado cirujano del barco, pero no te imagines a un médico como los de hoy. En la mayoría de los casos, ese cirujano era simplemente un marinero con algo de experiencia curando heridas, un barbero que sabía usar cuchillas, o incluso alguien que había aprendido observando a otros. Su formación médica era mínima. No conocían las bacterias, no entendían realmente cómo funcionaba el cuerpo humano y no tenían acceso a medicamentos efectivos. Aún así, eran la única esperanza para los piratas heridos. Este hombre era responsable de todo, desde extraer balas y coser cortes profundos hasta decidir cuándo era necesario amputar un miembro para evitar que una infección matara al paciente. Y aquí entramos en uno de los aspectos más brutales de la medicina pirata, las amputaciones. En los barcos piratas, perder un brazo o una pierna era algo tristemente común. Las batallas navales estaban llenas de disparos, espadas, astillas volando y cañonazos que destrozaban cuerpos. Una herida grave en una extremidad casi siempre terminaba de la misma manera, con una sierra y una decisión desesperada. Si un pirata recibía un balazo en la pierna, o si un corte empezaba a infectarse, el cirujano del barco sabía que había muy pocas opciones. Sin antibióticos, sin anestesia y sin conocimientos avanzados, la única forma de salvarle la vida muchas veces era cortar el miembro afectado antes de que la gangrena se extendiera. Imagina la escena. El pirata herido es colocado sobre una mesa improvisada. Varios hombres lo sujetan con fuerza. Le dan un trago de ron para que soporte el dolor. Quizás le ponen un trozo de madera entre los dientes para que no se muerda la lengua. Y entonces, con herramientas que hoy nos darían pesadillas, comienza la operación. No había anestesia real. No había calmantes efectivos. Solo velocidad, fuerza y un estómago muy resistente por parte del cirujano. Muchos hombres morían durante estas operaciones por el dolor, la pérdida de sangre o las infecciones posteriores. Otros lograban sobrevivir, pero quedaban marcados para siempre. De ahí vienen las imágenes tan famosas de piratas con patas de palo, ganchos en lugar de manos o cicatrices enormes cruzando sus cuerpos. No era un estilo, no era una moda, era simplemente supervivencia. Pero no todas las curas eran tan extremas. En el día a día, los piratas también recurrían a métodos más simples, aunque no necesariamente más efectivos. Uno de los elementos más importantes en la medicina pirata era el ron. El ron no solo era una bebida para divertirse o para soportar la dura vida en el mar, también era considerado un medicamento. Se usaba para limpiar heridas, para desinfectar instrumentos, para adormecer a los pacientes antes de una operación e incluso para levantar el ánimo de los enfermos. Cuando alguien resultaba herido, lo primero que hacían muchas veces era verter ron sobre la herida con la esperanza de evitar infecciones. Hoy sabemos que el alcohol puede ayudar a desinfectar, pero en aquella época su uso era totalmente improvisado, en muchos casos insuficiente. Además del ron, los piratas recurrían constantemente a remedios naturales. En los barcos se guardaban pequeñas reservas de hierbas medicinales, aceites y ungüentos preparados de forma casera. Si alguien tenía fiebre, se le daban infusiones. Si alguien tenía un corte, se intentaba cubrir con vendajes hechos de telas viejas. Si dolía una muela, se extraía sin ningún tipo de anestesia real.
Gran parte de estos conocimientos venían de la tradición marinera, de recetas populares o de lo que aprendían en los puertos de diferentes partes del mundo. Algunos remedios funcionaban por pura casualidad, otros eran completamente inútiles, y muchos eran directamente peligrosos. Pero lo más terrible de todo es que las heridas de batalla no eran el mayor enemigo de los piratas. El verdadero peligro eran las enfermedades. En un barco pirata, las condiciones de vida eran ideales para que se propagaran todo tipo de males. El agua se guardaba durante meses en barriles sucios. La comida se pudría. La higiene era casi inexistente. Y decenas o incluso cientos de hombres vivían hacinados en un espacio reducido. Una de las enfermedades más temidas era el escorbuto. Esta enfermedad, causada por la falta de vitamina C, hacía que los marineros perdieran los dientes, que sus encías sangraran, que se debilitaran hasta no poder moverse y que finalmente murieran de forma lenta y dolorosa. Durante mucho tiempo, nadie entendió cuál era la causa. No sabían que la cura era tan simple como comer frutas frescas o cítricos. Por eso, miles de piratas y marineros murieron sin necesidad. Otra enfermedad común era la disentería, provocada por agua y comida contaminada. Los síntomas eran terribles: dolores intensos, deshidratación, fiebre y una debilidad extrema. En un barco donde el agua limpia era escasa, esta enfermedad podía propagarse rápidamente y acabar con buena parte de la tripulación. Las infecciones también eran una amenaza constante. Un pequeño corte podía convertirse en una sentencia de muerte. Sin antibióticos, cualquier herida podía infectarse, llenarse de pus y terminar provocando fiebre alta, delirios y finalmente la muerte. Los piratas vivían en un mundo donde enfermarse era casi tan peligroso como enfrentarse a un cañón enemigo. Y cuando alguien no se curaba, el final era casi siempre el mismo. La muerte en alta mar era algo cotidiano. Si un pirata fallecía por heridas o enfermedades, no había cementerios ni funerales elaborados. El cuerpo se envolvía en una tela. Se decía una breve oración si alguien sabía alguna, y era arrojado al océano. La vida seguía. El barco no podía detenerse por un solo hombre. Pero no todo era completamente desesperado. En algunas ocasiones, especialmente cuando los piratas capturaban barcos importantes, lograban hacerse con botiquines más completos, con medicinas reales o incluso con médicos prisioneros que eran obligados a atender a la tripulación. Algunos capitanes famosos entendían la importancia de la salud y trataban de cuidar mejor a sus hombres. Sabían que una tripulación enferma era una tripulación inútil. Aún así, para la mayoría de los piratas comunes, curarse era siempre una apuesta arriesgada. Sobrevivir a una batalla ya era difícil. Sobrevivir al tratamiento después de la batalla podía ser todavía peor. Además del dolor físico, también estaba el sufrimiento mental. Meses en el mar, lejos de casa, rodeados de peligro constante, viendo morir a compañeros, podían afectar profundamente la mente de cualquier hombre. La depresión, la ansiedad y el miedo eran compañeros invisibles de la vida pirata. Y contra esos males no había más medicina que el alcohol, las canciones, las historias y la camaradería. En resumen, la medicina pirata era un conjunto caótico de improvisación, valentía y desesperación. No había ciencia real, no había seguridad y casi nunca había finales felices. Curarse como pirata significaba aceptar el dolor, confiar en métodos brutales y esperar tener suficiente suerte para seguir con vida un día más. Así que la próxima vez que veas una película llena de piratas aventureros y sonrientes, recuerda esta verdad. Detrás de esas historias había hombres que vivían al límite, en un mundo donde una simple herida podía convertirse en una sentencia de muerte. Si te ha gustado este viaje por la cruda y fascinante medicina de los piratas, suscríbete al canal para seguir descubriendo más secretos del auténtico mundo pirata. Dale like al video y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro aspecto de la vida pirata te gustaría conocer? Nos vemos en la próxima Crónica Pirata.